El organismo ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, publicó este jueves el Acuerdo Ministerial 158-2022, en el que emite el nuevo sistema de alertas sanitarias y disposiciones para la apertura a la nueva normalidad en Guatemala. Según el documento, ante la situación actual de la pandemia de COVID-19, se hace necesario actualizar las disposiciones. Según el nuevo mandato, en los municipios que estén en alerta roja, de acuerdo con la última actualización del semáforo epidemiológico, las personas están obligadas a usar mascarilla en espacios abiertos y cerrados, mientras que el resto podrá prescindir del cubrebocas en sitios al aire libre. Como ya le comentábamos, este día se publicó una serie de nuevas disposiciones por la pandemia, en las que se establece en qué condiciones es obligatorio utilizar mascarilla, así como el tema del distanciamiento social. Para conocer a detalle estas medidas, nos enlazamos con nuestro compañero Henry Montenegro, quien además conversó con autoridades del Ministerio de Educación por el tema de cómo se implementarán los protocolos en las clases. Vamos contigo, buenas tardes. Hola Rocío, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y justamente para explicar en qué consisten estas nuevas disposiciones que finalmente han sido publicadas por parte del Ministerio de Salud, pese a que recordemos que semanas atrás se anunciaron como parte de una desescalada por la cantidad mínima de contagios que según las autoridades están presentando en el país. De esa cuenta, las medidas contemplan que, por ejemplo, el uso de las mascarillas será únicamente obligatorio en espacios abiertos y cerrados en aquellos municipios en rojo. En el caso de los municipios que se encuentran en naranja y en amarillo, la obligatoriedad de utilizar mascarilla únicamente será en espacios cerrados. Además, ¿qué otro análisis o qué otro tipo de disposiciones se incluyen dentro de estas disposiciones? Se encuentra, por ejemplo, el distanciamiento de 1.5 metros entre las personas que ocupen un espacio, recordando también que el tema de los aforos se eliminó por parte de la cartera de salud, al menos así se anunció en su momento. Sin embargo, hoy se establece este distanciamiento que deben guardar las personas de por lo menos 1.5 metros en espacios que sean compartidos. De esa cuenta también se hace algunas modificaciones que están relacionadas a los puntajes o al mecanismo, a la metodología de cómo se determina qué municipios se encuentran en rojo, cuáles en naranja y cuáles en amarillo. Se hacen algunas modificaciones en cuanto a los punteos, sin embargo, esto se hace con base a los cálculos, considerando los porcentajes de vacunación, también de la cantidad de casos positivos por cada municipio, entre otros aspectos como los tamizajes de pruebas. Sin embargo, ahora, ¿cómo se va a aplicar esto en uno de los sectores que es de los que más relevancia tiene en el país? Es el educativo. Hoy conversábamos con la ministra de Educación, Claudia Ruiz, para conocer cómo es que se va a implementar en las escuelas públicas y privadas. Ella menciona que se está aún en evaluación de cuáles serán los protocolos que se implementarán y que serán publicados próximamente, ya que se está únicamente a la espera de unos dictámenes. Sin embargo, algunos adelantos, como por ejemplo que se continuaría con las clases híbridas, esto considerando la disposición del 1.5 metros entre cada persona, es decir, que en las escuelas tendría que guardarse esta distancia y esto imposibilitaría que se regrese a una nueva normalidad totalmente y por lo tanto se continuaría bajo un sistema híbrido. Las escuelas que se encuentran con algún problema sanitario, como por ejemplo falta de agua y también de saneamiento, estas continuarán a distancia. Además, el uso de la mascarilla en los recreos, este tema aún está bajo análisis por parte de la cartera de salud, de educación en este caso, pese a que ya se había dicho en su momento que durante los recreos no era necesario utilizar la mascarilla. Hoy es un tema bajo análisis. Pero veamos a continuación qué es lo que mencionaba la titular de la cartera de educación. En el momento que tenemos 1.5 metros entre un niño y el otro, eso también ya nos reduce el espacio, de alguna manera, el espacio del aforo en el aula. Entonces, definitivamente sí, un aula no va a ser como la usábamos normalmente. Entonces, en el margen de ese distanciamiento, sí tenemos que tener clases híbridas. Rocío, y también para aquellos municipios en rojo, en donde se deben de llevar a cabo o buscan hacerse algún tipo de eventos, cada uno de estos sectores debe elaborar un protocolo sanitario para poder llevar a cabo las actividades según lo que se establecen en estas nuevas disposiciones del Ministerio de Salud. También las autoridades educativas de momento, como repito, aún se encuentran bajo evaluación de cómo es que se implementará esto, únicamente en escuelas públicas y privadas, considerando que las universidades, cada una de ellas debe adoptar
las medidas correspondientes derivado de las nuevas disposiciones, ya que queda a criterio de cada una según la titular de Educación. Con imágenes de Elber Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias por esta valiosa información y bueno, hablemos justamente acerca de este nuevo acuerdo ministerial. Vamos en este momento con Otto Ángel para que nos cuente de qué se trata, porque en un principio, cuando se derogó el acuerdo gubernativo, se entendía como que todas las medidas habían quedado sin vigencia y efectivamente era así en ese momento, pero mientras se publicaba el acuerdo ministerial, pues ahora recordemos que es el Ministerio de Salud el que regirá todo el tema. Hay que tener claro que la derogación del acuerdo gubernativo no significaba que no se fueran a anunciar nuevas medidas, y creo que se generó un poco de confusión en este sentido. Otto, buenas tardes. Hola Rochi, un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. En efecto, una ventana de 24 horas en lo que se derogaban todas las medidas anteriores y en lo que conocemos estas nuevas disposiciones que tienen un grado inferior, es decir, ya no son un decreto del organismo, mejor dicho, un acuerdo del organismo ejecutivo, sino un acuerdo del Ministerio de Salud, pero para efectos prácticos pues tiene el mismo sentido. Lo que sí hay que dejar claro, Rocío, y creo que lo vamos a apoyarnos ahí de un par de filminas, un par de gráficas. Vamos a ver la primera para que nos quede bastante aterrizado qué es lo que va a pasar a partir de esta publicación. A ver, lo primero es, se mantiene el semáforo epidemiológico que nos estuvo rigiendo en los últimos 2 años, va a seguir teniendo vigencia y va a seguir teniendo una renovación cada 15 días. Esto no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Algunos de los mecanismos de calificación de este semáforo, y porque, como hemos visto en las últimas semanas, antes tuvimos la mitad del país en rojo, con las variaciones que han habido y con las que estamos viendo en particular, van a haber cada vez menos municipios en rojo. Ya andábamos por la cifra entre 14 y 15 municipios que eran los que tenían los niveles más altos de restricción. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues el tema de la vacunación y de las pruebas han tenido modificaciones. A partir de eso, como les decía, van a haber menos en rojo y más en naranja y amarillo, que es donde la categoría en particular es, y la gran división es, si está en rojo, hay que usar mascarilla y distanciamiento, tanto en espacios abiertos como encerrados. Si está en naranja y amarillo, que está la mayor cantidad del país en eso, solo estas medidas de prevención solo van a ocurrir en espacios cerrados. Para dejarlo clarificado, veamos la siguiente gráfica para repasarlo. ¿Qué es lo que mantiene vigente el acuerdo gubernativo lanzado hoy por el Ministerio de Salud? El lavado de manos obligatorio, y eso no debería ser solo obligatorio por disposición del Ministerio, es un asunto de salud de las personas, no solo por COVID, sino por higiene en líneas generales, incluso por el tema de alimentación. ¿Dónde están las modificaciones que ya se las contaba Rocío? Primero, en la alerta roja, el uso obligado de mascarilla y distanciamiento a 1.5 metros ocurre en cualquier momento y en cualquier lugar. Y como nos lo planteaba Henry, también el tema de organización de eventos en los lugares que están en rojo tiene que ocurrir bajo estas normativas. Mientras que cuando estamos hablando de municipios en alerta naranja y en alerta amarilla, la mascarilla y el distanciamiento debe ocurrir nada más en espacios cerrados y ese distanciamiento está regulado de 1.5 metros. He allí las dos grandes diferencias de cómo va a regir estas nuevas medidas. Y hay un artículo dentro del acuerdo que refrenda que el Ministerio de Salud puede ejercer sanciones. Ahí la gran duda es si va a poder tener la capacidad de hacer una verificación tan grande en el país. Y por si alguien se lo preguntaba, ¿qué pasa si estamos en semáforo verde? En este momento en el país no hay ningún municipio. Cuando entremos a semáforo verde, pues se mantendrá la obligatoriedad del lavado de manos, pero el distanciamiento y el uso de mascarillas pues quedará eliminado. ¿Cuándo vamos a llegar a ese momento ideal? Creo que todavía nos hace falta y hay que ver cómo se desempeña el resto de cepas de COVID que siguen pegando en el mundo, pero que hemos visto que sus niveles de virulencia están bajando.
Otto, ya para finalizar, ¿se sabe cada cuánto se realizarán las actualizaciones al semáforo epidemiológico? Sí, Rochi, van a ocurrir cada 15 días, es decir, cada 2 semanas como venimos acostumbrados desde la implementación del semáforo. Así que de eso hay que estar pendiente cada 15 días porque ahí vamos a ver si entran más municipios a rojo para estas prevenciones que les contaba o si hay algunos que van a comenzar a entrar a verde. Otto, muchísimas gracias por esta información. Sin duda alguna se convierte en un escenario pues bastante más esperanzador para los guatemaltecos porque estamos ya comenzando a vivir pues lo que se llama la nueva normalidad. Muchísimas gracias por brindarnos más información acerca de este nuevo acuerdo ministerial. Y siempre con prevención. Un saludo, Rocío, y toda la audiencia de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión.